Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con el programa, queremos comentarles que hoy les presentaremos el proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, llamado Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días, Wilfredo. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercer y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa. En nuestro país y en el mundo se está viviendo una situación inesperada que ha generado incertidumbre en diversos aspectos. Todo esto ocasionado por el COVID-19. El Estado, haciendo frente a esta pandemia, presentó una serie de medidas que como ciudadanos e integrantes de una sociedad hemos venido respondiendo a esta coyuntura. Nuestras clases tenían que continuar, esta vez a distancia, lo que significó un reto para todos, ya que son situaciones nunca antes vividas. En nuestras comunidades rurales, los problemas de limitada conectividad dificultaron la comunicación con los docentes, sumándole a ello el insuficiente apoyo de los padres de familia debido a las múltiples actividades que tienen bajo su responsabilidad, entre otros factores. Frente a esta situación, asumimos compromisos, nuevos roles y lecciones aprendidas que nos han permitido estructurar actuaciones para dar respuesta a situaciones parecidas que se puedan presentar en el futuro. Así es, Rocío. Ante esta situación, nos hemos propuesto como reto responder a la pregunta: ¿de qué manera podemos reconstruir de forma reflexiva nuestras experiencias vividas y compartirlas con la familia o la comunidad? Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. 1. ¿A qué debemos comprometernos para aprovechar las oportunidades y afrontar adecuadamente los retos de aprendizaje del 2021? 2. ¿De qué manera la matemática nos permite organizar los hitos más importantes del año vividos en nuestra educación a distancia? 3. ¿Cómo el área de ciencia y tecnología ayudó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia? Y 4. ¿Cómo podemos evidenciar los hitos que contribuyeron y tuvieron un impacto significativo en nuestras vidas durante el periodo de aprendizaje a distancia? Rocío les comentará algunos detalles más del trabajo que nos espera. Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar una crónica informativa sobre tu experiencia vivida en la educación a distancia. Recuerden, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar una crónica informativa sobre tu experiencia vivida en la educación a distancia. Para elaborar y evaluar este producto, van a considerar los siguientes criterios. Representen una línea de tiempo de los hitos más importantes del año en su educación a distancia, elaborado en base a representaciones tabulares, donde se establecen relaciones de equivalencia entre dos magnitudes proporcionales. Escribir con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Formular compromisos para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos para el aprendizaje en el 2021. Explicar por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Te recordaré otra vez los criterios que tendrás en cuenta para elaborar y evaluar el producto.
representa en una línea de tiempo de los hitos más importantes del año en su educación a distancia, elaborado en base a representaciones tabulares donde se establecen relaciones de equivalencia entre dos magnitudes proporcionales. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Formula compromisos para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos para el aprendizaje en el 2021. Explica por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, en este programa que corresponde al área de ciencia y tecnología, queremos responder a la pregunta: ¿cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia? Para ello, necesitamos reflexionar sobre lo que aprendieron a lo largo de los programas que se desarrollaron durante el año y sobre cómo les ayudó a enfrentar lo vivido durante todo ese periodo de tiempo. Queridos estudiantes, en este primer programa queremos plantearte como reto que expliques por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Para lograrlo, necesitarán seguir los siguientes pasos. Paso 1. Hacer una lista de las medidas de prevención e higiene que asumieron en tu familia para protegerse del contagio con el COVID-19. Paso 2. Revisa 3 de esas medidas de prevención y si fueron explicadas a través de los programas de radio, cuál es su fundamento científico. Para ello puedes hacer un cuadro de 3 columnas. En una primera columna vas a poner medidas de prevención. En una segunda columna vas a colocar el fundamento científico. Y en la tercera columna responderás a la pregunta: explica qué crees que pasaría si la ciencia y la tecnología no lo hubiese investigado. Paso 3. Explica cuál o cuáles programas de radio te interesaron y cuál fue la razón. Paso 4. Reflexiona con base en tus datos de los pasos anteriores y explique cómo influye la ciencia y la tecnología en tu vida y la de tu familia. Puedes argumentar a favor o en contra. Para que puedas tomar nota de lo que deberás hacer en el programa de hoy, voy a repetir nuevamente estas indicaciones. ¿Sí? Muy bien. Para lograrlo van a necesitar seguir los siguientes pasos. Paso 1. Hacer una lista de las medidas de prevención e higiene que asumieron en tu familia para protegerse del contagio con el COVID-19. Paso 2. Revisar 3 de esas medidas de prevención y si fueran explicadas a través de los programas de radio, cuál es su fundamento científico. Para ello pueden hacer ustedes un cuadro de 3 columnas. En la primera columna colocarán la medida de prevención. En la segunda columna van a colocar el fundamento científico. Y en la tercera columna van a responder a la pregunta: explica qué crees que pasaría si la ciencia y la tecnología no lo hubiese investigado. En el paso 3 van a explicar cuál o cuáles programas de radio les interesaron y cuál fue la razón. Y en el paso 4 van a reflexionar con base en los datos de los pasos anteriores y van a explicar cómo influye la ciencia y la tecnología en su vida, en la de su familia, y pueden argumentar a favor o en contra. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y tecnología desde la casa y reconocer cómo este conocimiento puede ayudar a mejorar tu vida y también a comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que presten mucha atención a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que servirán para dar respuesta al reto del programa de hoy. Así que mucha atención, queridos estudiantes. Desde el inicio de nuestros programas de radio, hemos pretendido ofrecerles orientaciones a la luz de la ciencia y la tecnología para que ustedes puedan emplearlas en situaciones de la vida cotidiana, así como también
que puedan reconocer las contribuciones de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, les hemos comentado que la ciencia y la tecnología han influido notablemente en la vida de las personas. Una evidencia de ello es el cambio en la esperanza de vida. La esperanza de vida o expectativa de vida se entiende como el promedio de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo. Por ejemplo, la esperanza de vida de las personas en 1980 en nuestro país, según el INEI, era 57,9 años a 76,29 años en el 2017. Uno de los factores importantes para que las personas puedan vivir más, es decir, aumentar esta esperanza de vida, es la mejora de la salubridad. Así es, Rocío, pero cabe preguntarse, ¿qué es lo que hizo posible este incremento? Los científicos establecieron que cuando las personas no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico, están expuestos a contraer enfermedades y hasta a morirse. Además, la actividad científica ha logrado identificar la causa de esas enfermedades y gracias al desarrollo tecnológico se han producido medicamentos para poder curarlos. Los avances de la ciencia y la tecnología también han permitido que se conozca de qué maneras podemos alimentarnos y qué deberíamos hacer para mantener nuestra salud. Pero sobre todo, los conocimientos científicos y tecnológicos nos han enseñado cómo podemos protegernos de agentes infecciosos como bacterias y virus. Así es, Wilfredo. La ciencia y la tecnología contribuyen de diferentes formas para el bienestar de los seres humanos. Pero en este programa queremos pensar en cómo el área curricular de ciencia y tecnología ha contribuido en la vida de nuestros estudiantes durante el periodo de la pandemia. Así que lo que podemos hacer, como les sugerimos al inicio del programa, es que hagan un listado desde marzo a la fecha y en esa lista podrían anotar hechos que ocurrieron en su familia y que hayan influido en sus hábitos cotidianos, como por ejemplo el hecho de salir al mercado para hacer las compras, la frecuencia con que se lavan las manos, el uso de determinados productos que antes no utilizaban, entre otros. Tal vez lo que podrían hacer es una línea de tiempo que inicie en marzo hasta diciembre y que mes a mes puedan realizar un listado de las cosas que ocurrieron en la familia o en la comunidad en las que, para comprenderlas o resolverlas, recurrieron a los conocimientos que nos ofrece la ciencia y la tecnología. Algunas de las preguntas que podríamos plantearnos para realizar esta actividad podrían ser: 1. ¿En qué consistió el hecho o evento que ocurrió ese mes? 2. ¿Qué conocimientos de la ciencia y tecnología fueron necesarios para comprenderlos o resolverlos? 3. ¿Qué fue lo que hice para poder comprender el hecho o evento en ese momento? Y 4. ¿Qué te hubiese gustado conocer para enfrentar de mejor forma el hecho o evento de ese mes? Para poder hacer ese trabajo, te recordaremos lo que trabajamos algunos meses atrás, de tal manera que puedas recordar y con esa información puedas responder al reto del programa de hoy, que es cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Recuerda, cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Por ejemplo, en el mes de marzo hablamos acerca de qué era el coronavirus y por qué debimos seguir el aislamiento social. Al respecto dijimos lo siguiente: 1. Que un virus es un microbio muy pequeño y que para reproducirse necesita apoderarse de una célula a la que llamaremos célula hospedera. 2. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra. 3. Los virus generalmente llegan a los humanos por la picadura de algunos animales como insectos o porque comimos algún animal salvaje sin haberlo tratado adecuadamente. 4. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus llamado
SARS-CoV-2. Este virus, como la enfermedad, eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, en China, en diciembre de 2019, pero unos científicos ya lo habían reportado el año 2007. 5. El COVID-19 causa infecciones respiratorias que pueden ir desde resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio. 6. Tiene como síntomas la fiebre, dolor de cabeza, fatiga, acompañados de tos seca y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, es decir, bastante moco, y dolor de garganta o hasta diarrea. 7. Para prevenir el contagio, las personas deberían estar separadas de por lo menos 1 metro de distancia y no salir de casa. Y 8. Debemos lavarnos las manos con jabón y abundante agua y desinfectarnos con alcohol al 70%. Ahora piensa, ¿cómo cambió la rutina de tu familia con el inicio de la pandemia? ¿Y qué fue lo que hicieron para prevenir el contagio a alguno de ustedes? En el mes de agosto hablamos acerca de cómo el microbiota puede influir en nuestros estados de ánimo, nuestra alimentación y nuestro bienestar físico. En este programa consideramos 2 temas importantes: el origen del microbiota y las funciones que cumple. Respecto al origen del microbiota, dijimos lo siguiente: la forma en que el bebé nace influye de forma determinante en el microbiota intestinal en los primeros momentos de vida. Cuando el recién nacido nace, empieza a ser colonizado por la microbiota intestinal y vaginal de su madre. Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero está expuesto al microbiota cutáneo de la madre y del entorno hospitalario. Al nacer, los bebés no solo recolectan microbios de sus madres, sino de cualquier persona que los toque o de cualquier cosa con la que entren en contacto. La comadrona, el médico, el personal sanitario y también el padre, los abuelos y el resto de visitas. Los bebés que nacen en casa estarán expuestos a microbios diferentes de los que nacen en el hospital. Nuestro microbiota intestinal evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, de la niñez a la vejez. De las funciones que cumple el microbiota dijimos que estas funciones son múltiples. Por ejemplo, la defensa. El microbiota nos defiende contra los microorganismos nocivos. Enseña al sistema inmunitario a distinguir entre amigos y enemigos. Degrada las toxinas. Entre las funciones de nutrición, el microbiota permite la digestión de ciertos alimentos como las fibras alimentarias que el hombre no puede digerir. Cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes, ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, cuyos beneficios van más allá del intestino. También facilitan la absorción de minerales como el magnesio, calcio y hierro. Sintetiza ciertas vitaminas esenciales como la biotina, la vitamina B7, la riboflavina, la vitamina B2, el ácido pantoténico, el AB5, la piridoxina, que es la B6, la cianocobalamina, que es la B12, y la vitamina K y aminoácidos, es decir, los alimentos que componen las proteínas. El microbiota en el comportamiento puede influir en el estado de ánimo de las personas y obviamente en su comportamiento. En el mes de septiembre hablamos acerca de cómo nuestros hábitos de consumo afectan el ambiente del que vivimos. Al respecto, dijimos lo siguiente: que los seres humanos necesitan satisfacer sus necesidades. Y de estas necesidades dijimos que Abraham Maslow nos habló de necesidades básicas como la seguridad y la protección, necesidades sociales, necesidades de estima y necesidades de autorrealización. La demanda de satisfacción de estas necesidades se incrementa a medida que se satisfacen las necesidades más básicas y así sucesivamente. También dijimos
que la satisfacción de las necesidades básicas significan cierta exigencia al ambiente en el que vivimos, ya que para satisfacer esas necesidades extraemos recursos del ambiente y eso genera problemas como los siguientes. 1. Un problema ecológico. La actividad de nuestro modelo socioeconómico y su modelo de producción y consumo choca con los límites biofísicos del planeta y esta forma de satisfacer las necesidades resulta insostenible a mediano plazo. El consumo es una de las variables de incidencia en el cambio global, el cambio climático, la pérdida de la diversidad, la alteración de los ecosistemas naturales y restricciones al acceso de energía. Por lo tanto, satisfacer las necesidades afecta al equilibrio ecológico de nuestro planeta. 2. Genera también un problema de tipo económico. Y tendríamos que preguntarnos, ¿en qué medida la sociedad de consumos cubre nuestras necesidades? ¿Destina excesivos recursos a la satisfacción de los deseos no vitales mientras deja sin cubrir las necesidades fundamentales? Tenemos que pensar en eso, porque generalmente la pasamos comprando cosas que realmente no necesitamos y eso genera mucho estrés al ecosistema. Y sin embargo, no satisfacemos necesidades fundamentales como la alimentación y la salud. Y 3, genera también un problema social. El consumo es también una práctica social en una forma concreta que genera desigualdad y conflictos, ya que solo algunos pueden adquirir determinados productos y otros se quedan sin poder hacerlo, lo que genera una diferencia en las personas, en la satisfacción de sus necesidades, generando espacios de frustración y de descontento. Por eso es importante pensar en si realmente necesitamos lo que estamos queriendo consumir para no generar también problemas sociales, aparte de los otros dos que ya les mencionamos. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente necesito eso que quiero comprar? Si es fundamental, pues sí, no hay problema, pero de repente estás consumiendo cosas que no ayudan a cuidar el ecosistema y eso genera muchos problemas. Ahora que te recordamos lo abordado en algunos programas, deberás organizarte para responder al reto del programa de hoy. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria. Aprendo en casa. Ya casi estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, con lo abordado en este programa nos prepararemos para explicar por escrito cómo el área de ciencia y tecnología ha contribuido a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. El desarrollo de la indagación te ofrecerá aportes para el producto final de esta experiencia de aprendizaje, que es elaborar una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como un país. Hasta el próximo programa, queridos estudiantes. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con el reto de la sesión de hoy, que es explicar por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. Hasta la próxima. Queridos estudiantes, recuerden que este 21 de diciembre les invitamos a participar del programa de clausura de las sesiones de aprendizaje de Aprendo en Casa 2020. ¡Los esperamos! Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.